Hola a todos, mi nombre es Marjorie del Rosario Logreira Reina. Soy estudiante de 10º semestre del programa de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Nuestro trabajo de grado, junto con mi compañera Luz Adriana Rojas Reina, consistió en la actualización, elaboración y aplicación de tablas de retención documental de las dependencias de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Para contextualizar como primera medida, debemos saber qué son las TRD. Las tablas de retención documental o TRD son un instrumento archivístico definido por la norma ISAC-G, Norma Internacional de Descripción Archivística, que sirve para controlar el ciclo de vida de los documentos en una organización. Es un hecho que las entidades públicas y privadas, en este caso puntual la ETB, en sus labores y procesos diarios genera y produce diferentes documentos en su día a día, como son las facturas, contratos y actas, entre otros muchos. Estos son creados y utilizados y posteriormente se almacenan o se destruyen. Pero en cuanto al tiempo que se debe Pero ¿cuánto tiempo se debe conservar cada tipo de documento? La práctica documental aconseja separar los documentos en los archivos en diferentes fases, como es la de gestión, central e histórico, según su categoría y la necesidad que existen en su conservación. En términos prácticos, las tablas de retención documental son un instrumento archivístico que le permite identificar qué tiempo de retención se aplicará a los documentos que se producen en una organización y los cuales están organizados conforme al cuadro de clasificación documental en series y subseries. Muchos países como Colombia han introducido en su marco legal la obligación de cumplir con las tablas de retención documental definidas por el Estado para todas las organizaciones públicas y aquellas privadas que cumplen funciones públicas. En Colombia, el Archivo General de la Nación a nivel nacional y el Archivo Distrital de Bogotá a nivel local son los organismos encargados de establecer la normatividad que regula los programas de gestión documental, buscando salvaguardar por una parte el valor cultural, investigativo e histórico, así como el carácter probatorio de la información generada por las empresas públicas y privadas, para que dicha información preste un servicio o en tal caso sirva como apoyo en su momento. Sin embargo, con la creación de las TRD se logra enfocar su finalidad en la conservación absoluta del total de la documentación que circula por la empresa, evitando la acumulación innecesaria de documentación para prevenir la generación de un fondo documental acumulado, logrando con las TRD el acceso oportuno a la información sin ocasionar retrasos constantes en la atención de solicitudes o requerimientos que bien realiza la entidad, dando un valor agregado, ya que se originan implicaciones legales y presupuestales por falta de atención a sus requerimientos, sin enumerar las restantes que se hacen necesarias cuando se debe incurrir en los procesos de organización para normalizar los procesos archivísticos. Es importante también resaltar que las tecnologías de la información y la comunicación han permeado la gran mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, y la gestión documental no ha sido ajena a esta tendencia. Tal vez, por el contrario, ha sido el campo más afectado, por lo que el documento electrónico es un aspecto vital a tener en cuenta dentro de la implementación de las TRD, ya que se ha convertido en un medio o soporte de la información cotidiana para la mayoría de las áreas funcionales de la organización, y al igual que los soportes físicos tradicionales han producido una gran acumulación incontrolada de documentos electrónicos, que por lo general esta se duplica en ambos soportes, tanto físico como electrónico. Debido a los inconvenientes que se han generado en torno al uso y el abuso del documento electrónico, como la duplicación y acumulación innecesaria, así como los inconvenientes de seguridad de la información y el manejo de la misma, la norma ISO 15489 sobre la gestión de documentos electrónicos ofrece parámetros de normatividad en cuanto al tema y debido al aumento de los volúmenes de documentos electrónicos,
Esta se ha convertido en parte constitutiva de los planes de gestión documental. Como parte integral de este trabajo se incluirá el resultado del ejercicio práctico de la actualización, elaboración, aplicación de las tablas de retención documental para las dependencias de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB, ESP. En estas entidades del sector privado no se tiene en cuenta el concepto de archivo y de gestión documental, y principalmente no se tiene claro el concepto de archivo como centro vital de la información de la compañía, con el fin de evitarse problemas a futuro por posibles demandas por falta de oportunidad en la búsqueda, recuperación de la información. Este autorizó la realización del proyecto anteriormente adscrito con el fin de implementar el mecanismo de acción para la organización de los documentos producidos por sus diferentes áreas y a su vez que los empleados encargados de producir, manipular y organizar la información que cumplan su ciclo vital en los archivos de gestión se socializaran con la aplicación de las tablas de retención y los procesos archivísticos para determinar el contenido de la información y mantenerlos organizados en su interior, para luego realizar un proceso de organización basado en las tablas de retención de cada área. Por ello, en este trabajo está enfocado a buscar el mejor medio para la actualización, la elaboración, la aplicación de las tablas de retención. Por tal razón se estudiaron con detalle los antecedentes de la ETB, como su reseña histórica, estructuras organizacionales, misión, visión, objetivos, y también se realizó un diagnóstico donde se describió la situación actual del archivo de gestión. En el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta en la Ley 594 de 2000, la Ley General de Archivo, el tema de la gestión documental consignado en el título cuarto, artículos 21 al 26, donde establece que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión documental. Se señalan los procesos archivísticos, la formación de los archivos a partir de los conceptos del archivo total, la obligatoriedad de las tablas de retención, la reglamentación de los documentos contables, notariales y otros, y la obligación en los inventarios documentales, teniendo en cuenta que actualmente en la empresa privada los archivos son manejados por personas que son idóneas en el tema y no conocen lo suficiente sobre los procesos y los tratamientos que se deben realizar a la documentación que genera cada uno de los procesos administrativos, comerciales y demás. De acuerdo con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha dado cuenta que pueden economizar espacios de almacenamiento y reducir costos. Ya. En cuanto a espacio, recuperación de información, asimismo, no tiene la normalización ni la metodología adecuada en materias de gestión documental, y que muchas veces la problemática de estas organizaciones es la falta de programación y dimensionalidad del crecimiento y el acervo documental de sus áreas productoras de información, y aún más peligroso cuando esta documentación ETB, dentro de sus planes de mejora continua para coadyuvar en los procesos de gestión de calidad, percibió la necesidad de elaborar y actualizar las tablas de retención documental con miras a controlar y racionalizar la producción documental al interior de cada unidad administrativa, para garantizar la conservación y selección de documentos con valores históricos, culturales o científicos. En consecuencia, la elaboración y actualización de las mismas corresponde a una de las actividades mínimas a realizar por el archivista para la elaboración de instrumentos archivísticos orientados a controlar la producción documental. Con este proceso se establecen las pautas generales y procedimientos para la elaboración y actualización de las tablas de retención documental, teniendo en cuenta su relevancia como instrumento técnico para la clasificación, ordenación, clasificación y disposición final de los documentos producidos y recibidos por la organización en el desarrollo de sus actividades. Aplica para todos los procesos formalmente definidos en la entidad y debe ser puesto en operación por todo el personal directo e indirecto de ETB. Esta actividad es aplicable para todos los documentos de archivo que conforman los fondos documentales de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, desde el archivo de gestión hasta su disposición final. La actualización de las tablas de retención documental se constituye como un proceso de vital importancia para la entidad,
teniendo en cuenta que proporcionan a las diferentes áreas un instrumento orientador que permite llevar a cabo la custodia, manejo y organización de los archivos de manera eficaz y eficiente, además de uniforme en el marco de las diferentes directrices emanadas por la Coordinación Gestión Documental para tal fin. Las tablas de retención se elaboraron y se actualizaron en aras de formar parte de los registros y los documentos del sistema de gestión de calidad, puesto que el proceso de gestión documental es transversal para los demás procesos de la entidad. Los pasos que se siguieron para la elaboración, actualización y aplicación de las tablas de retención documental fueron los siguientes: conocer la empresa de adentro hacia afuera. Se inició un diagnóstico donde la empresa permitió conocer el estado actual en puntos como administrativamente, cómo está organizada la empresa, cuántos años de creación tiene, cuál es su actividad comercial. Su historial institucional identifica el estado actual archivístico, es decir, qué prácticas llevaban a cabo en cuanto a la organización, la eliminación, la conservación y custodia de los documentos, tanto en las oficinas como en los depósitos donde están los archivos. Se compiló información relacionada con respecto al sector económico al que pertenece ETB, siendo esta una entidad de economía mixta a la cual le aplica la resolución de la CID en cuanto a la implementación de los programas de gestión documental, incluidas la aplicación y actualización de las tablas de retención documental. Una vez teniendo claro estos datos, se procedió a entregar un plan de trabajo y un cronograma de ejecución. Siendo así, se inició con la indagación documentando en cada una de las oficinas los documentos que producen en razón de las funciones que ejecutan, usando como base la encuesta de estudio de unidad documental. Las encuestas se realizaron consultando las unidades documentales, facilitando así la construcción de las agrupaciones documentales, teniendo en cuenta las unidades documentales que se producen electrónicamente, dejando claro siempre cuáles son los documentos que las conforman para tener claridad en sus tipos documentales, para la agrupación de las mismas, facilitando así nombrar cada una de estas agrupaciones en las series y subseries que bien sean. Luego se elaboró el cuadro de clasificación documental, teniendo como base la información del paso 1 y el paso 3, obteniendo así la elaboración del primer instrumento archivístico, que es el cuadro de clasificación documental. Este instrumento es la base fundamental de la estructura de la tabla de retención documental. Se elaboró a partir de la estructura organizacional y las unidades documentales identificadas, clasificando la información y definiendo las series y subseries documentales, acompañados con su correspondiente tipología, tomando las encuestas de cada una de las oficinas y determinando qué series y subseries se generaban en cada una. Este proceso se realizó por separado. Luego de tener identificadas las series y subseries y tipos documentales, se ubicaron en el formato del cuadro de clasificación documental, donde se registraron todas las series y subseries respetando el orden alfabético de las series y el mismo orden alfabético en las subseries de cada serie. Después de lograr este paso, se asignó una codificación a las oficinas que se muestran en el organigrama de la empresa, donde se tomó como base el centro de costo de la entidad. A una de las series y subseries documentales se le aplicó el proceso archivístico de valoración documental, identificando los valores primarios y secundarios. A partir de allí se identificó los tiempos de retención en los tipos de archivo que almacenan los documentos de acuerdo al ciclo de vida de estos. Son tres pilares en los que siempre cada una de las series y subseries documentales se aplicó el proceso archivístico de valoración documental, identificando los valores primarios y secundarios, y a partir de allí se definió los tiempos de retención de los tipos de archivo que almacenan los documentos de acuerdo al ciclo de vida de estos. Luego se elaboró la tabla de retención documental para cada dependencia. Teniendo la tabla de retención documental lista, se reunió el comité de archivo para discutir el resultado y con el fin de hacer ajuste y aprobar las tablas de retención documental. Beneficios de implementación de las tablas de retención documental.
contribuyen con el manejo eficiente de la información, permitiendo así conocer la oficina productora, fundamentalmente la racionalización de la producción documental. Facilita el control y el acceso a los documentos de archivos producidos por ETB. Garantizar la selección y conservación de los documentos que tienen valores científicos, culturales, tecnológicos e históricos. Permiten controlar las transferencias documentales en las diferentes fases de archivo, es decir, archivos de gestión central e histórico. Apoyan a la racionalización de los procesos administrativos, permiten el manejo integral de los documentos, controlan la producción y trámite documental, reflejan los documentos de archivos producidos en la gestión documental. Les damos nuestros más sinceros agradecimientos en nombre propio y de mi compañera Luz Adriana Rojas Reina al coordinador de gestión documental, el señor Milton Páez, por darnos la oportunidad de poner a prueba nuestros conocimientos adquiridos en esta maravillosa carrera que escogimos, además de su valioso acompañamiento que nos permitió adquirir la experiencia propia en estos tipos de procesos archivísticos. A la profesora Angélica por su acompañamiento y sugerencias oportunas para el logro de nuestro proyecto. Muchas gracias.